Music, no levanté un dedo. Esto es lo que parece el final. Soy Daniel Torres, y durante 17 años dirigí la firma de inversiones de mi suegro como una especie de hechicería financiera que nunca fallaba. Estamos hablando de retornos serios aquí. Miles de millones en ganancias, 0 trimestres con pérdidas en casi 2 décadas. El tipo de rendimiento que hace que los veteranos de Wall Street cuestionen toda su carrera mientras se preguntan si realmente deberían haber aprendido cómo funcionan los mercados en lugar de solo memorizar tácticas de networking en restaurantes caros. Yo era el cerebro silencioso detrás de todo mientras todos los demás fingían que la confianza podía reemplazar la habilidad real. Spoiler, absolutamente no puede. Richard Sterling, mi suegro y supuesto genio financiero, desfilaba por Manhattan como si hubiera inventado personalmente la inversión, tomando crédito por mi trabajo mientras yo me sentaba en mi oficina, analizando números y tomando decisiones estratégicas. Ya saben el tipo: trajes de diseñador, relojes que valen más que autos, ego que requiere su propio código postal. Le encantaba anunciar en fiestas de cócteles que su yerno gestionaba su fondo, con esa expresión smug como si acabara de curar una enfermedad o descubrir un nuevo continente. Yo estaba allí con mi bebida, corrigiéndolo mentalmente. Tu yerno no solo gestiona tu fondo, Richard. Tu yerno es el fondo. Enorme diferencia. Sin mí. Sterling Investments era básicamente solo una marca cara en un edificio y un montón de gente que salía bien en fotos, pero que no podía interpretar estados financieros aunque sus casas de vacaciones dependieran de ello. Durante 17 años seguidos mantuve esta farsa. Llegaba todas las mañanas a las 6:30, consumía café que sabía como si lo hubieran preparado en la sala de descanso del infierno, y hacía que Richard Sterling pareciera el inversionista más inteligente de Manhattan. Analizaba tendencias del mercado, pronosticaba cambios económicos, reestructuraba carteras de inversión, y básicamente realizaba magia financiera mientras Richard tomaba almuerzos de 3 horas quejándose de su desempeño en el golf. El hombre invertía más energía seleccionando corbatas que entendiendo rendimientos de bonos. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Nuestros clientes depositaban su confianza en nosotros. Bueno, en mí específicamente, aunque no lo sabían. Fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fondos soberanos de países cuyos nombres no podía pronunciar después de unos cócteles. Todos creían que Richard era algún oráculo de inversiones. Cualquier título ridículo que CNBC le asignara esa semana en particular. Mientras tanto, yo pasaba noches en vela corriendo modelos financieros, probando escenarios de estrés, asegurándome de que la señora Patterson del sistema de retiro de maestros pudiera realmente retirarse algún día en lugar de trabajar en retail hasta los 90. Luego vino la explosión. Y cuando digo explosión, me refiero al tipo que hace que los desastres históricos parezcan incidentes menores en fiestas infantiles. Era martes. Lo recuerdo precisamente porque los martes significaba mi llamada regular con el Fondo Soberano Noruego y realmente la esperaba porque los escandinavos apreciaban la competencia. Richard entró pesadamente en mi oficina y sí, pesadamente es preciso porque el hombre había descubierto los pasteles en sus 60 y nunca se recuperó, llevando su ceño permanente como si alguien lo hubiera grabado allí con cubiertos oxidados. Daniel, anunció sin preámbulos porque Richard Sterling consideraba que la cortesía básica era algo que practicaban las personas menores. Mi hijo Tyler te reemplazará como director de inversiones. Despeja tu escritorio para el viernes. Mi cerebro se cortocircuitó completamente por varios segundos. Tyler Sterling. El mismo Tyler que una vez me preguntó con absoluta seriedad si Nasdaq era un músico durante la cena familiar. El mismo Tyler que pensaba que la diversificación de carteras significaba mantener tanto cuenta corriente como de ahorros. El mismo Tyler que había reprobado su examen de licencia 3 veces y solo pasó la cuarta porque estoy 90% seguro de que hizo trampa. Mantuve mi cara de póker. Sin embargo, años gestionando a Richard me habían enseñado que mostrar emoción era como mostrar vulnerabilidad a los cazadores. Solo los animaba, pero mentalmente estaba teniendo toda una conversación que iba algo como: claro, Richard, idea brillante, fantástica. Instalemos al pariente incompetente del capitán del Titanic a cargo de la navegación. ¿Qué podría salir mal? Ya que estamos, ¿por qué no dejamos que un Golden Retriever realice neurocirugía? Son muy entusiastas. Richard estaba esperando que yo suplicara o quizás llorara un poco porque eso era lo que quería. Quería que me arrastrara, admitiendo que lo necesitaba más que él a mí, validando su patética exhibición de poder. Pero me negué a darle esa satisfacción. En cambio, asentí lentamente, como genuinamente considerando la sabiduría de su brillante decisión,
Y dije, selección interesante, Richard. Muy audaz. Pareció confundido por mi reacción compuesta, lo cual fue hilarante porque Richard Sterling entendía las reacciones calmadas aproximadamente como los tales entienden la mecánica cuántica. Carraspeó, hinchó el pecho como intimidando a un espejo, y agregó, esto ha estado desarrollándose por un tiempo. Tyler está listo. Ha estado aprendiendo el negocio. Aprendiendo el negocio. El chico había estado aprendiendo por 5 años y aún no podía explicar qué eran los ratios sin consultar Google. Pero claro, Richard está totalmente preparado para gestionar 2.000 millones en activos de clientes. Esto definitivamente terminará espectacularmente. Debería invertir en futuros de entretenimiento porque este show será legendario. ¿Cuándo empieza Tyler? Pregunté, mi voz tan neutral que podría calibrar instrumentos científicos. El lunes, dijo Richard, ya girando para irse porque había entregado su juicio. Y los reyes no se quedan escuchando opiniones de campesinos. El lunes, repetí, viéndolo irse pesadamente hacia la puerta. Eso le da 4 días para absorber 17 años de conocimiento institucional, relaciones con clientes y expertise en mercados. Cronograma generoso, Richard. Verdaderamente generoso. Hizo una pausa en la puerta y por un momento pensé que quizás una sola neurona había disparado en ese peinado caro y se había dado cuenta de qué decisión catastróficamente estúpida acababa de tomar. Pero no. Richard Sterling no hacía autorreflexión. En cambio, gruñó algo que se parecía, «¿Lo entrenarás?» y desapareció por el pasillo. Me senté allí rodeado de 17 años de terminales Bloomberg, documentación de clientes, informes de mercado y varios premios que Richard había reclamado crédito, y empecé a reír. No risa feliz. Esta era la risa que ocurre cuando algo es tan absurdamente cósmicamente idiota que tu cerebro no puede procesarlo de otra manera. Tyler Sterling, director de inversiones de un fondo de miles de millones de dólares. Esto no era solo un error. Era el Hindenburg, el Titanic y el Newcoke combinados en una hermosa catástrofe. Y yo tenía asientos de primera fila. Lo mejor, no necesitaba hacer nada excepto ver cómo ardía todo. La cena del domingo en la mansión familiar Sterling en los Hamptons siempre era una tortura cara, pero este domingo en particular prometía entretenimiento excepcional. La mansión en sí era tan ridículamente enorme que incluso los fantasmas probablemente tenían asistentes personales y planes de retiro, 12 dormitorios, 9 baños, una bodega que podría funcionar como refugio nuclear, y suficiente piso de mármol para hacer envidiar a los templos griegos antiguos. Richard la había comprado durante el boom de las .com para probar que había tenido éxito, que es el código de las personas ricas para tener más dinero que gusto. Llegué en mi Audi, discreto, elegante, el tipo de vehículo que susurra éxito en lugar de gritarlo como el ridículo Ferrari de Richard que no podía conducir competentemente. Sofía, mi esposa, iba en el asiento del pasajero haciendo su ritual precena familiar. Ejercicios de respiración profunda como preparándose para el combate, lo cual honestamente no estaba lejos de la realidad. Las cenas de domingo con la familia Sterling hacían que los dramas políticos medievales parecieran branches agradables. Entramos por la puerta principal masiva. Una de esas puertas que requieren esfuerzo real para abrir, como entrar a una fortaleza en lugar de una casa en la playa. El olor me golpeó inmediatamente. Cocina cara preparada por alguien que probablemente se había entrenado en París y ahora estaba atrapado cocinando para gente que consideraba el ketchup una verdura. La familia Sterling ya estaba reunida en el comedor como alguna recreación rica de la última cena. Excepto que todos estaban vivos y nadie estaba siendo traicionado. Bueno, excepto yo. Pero ya había sido traicionado el martes. Así que esto era realmente la vuelta de victoria de Richard. Richard se sentaba a la cabeza de la mesa naturalmente porque Dios no permita que alguien olvide quién estaba supuestamente a cargo. Su esposa Catherine perchaba a su lado como decoración cara. El tipo de mujer que había tenido tanto trabajo cosmético que su cara parecía permanentemente sorprendida por todo. Tyler ya estaba allí trabajando en lo que parecía ser su tercera copa de vino, lo que explicaba el look ligeramente vidrioso en sus ojos. El chico bebía como tratando de olvidar algo, lo cual era irónico porque con su historial, olvidar era en realidad su superpoder. Daniel Sofía. Richard retumbó, poniéndose de pie como saludando a dignatarios visitantes en lugar de a su propia hija y al yerno que acababa de despedir. Vengan a sentarse. Tenemos noticias que celebrar. Sofía me lanzó una mirada, claramente diciendo, ¿qué noticias? Porque aparentemente Richard no se había molestado en informar a su propia hija que acababa de destruir mi carrera como si fuera un castillo de arena y el untarle con problemas de ira.
Típico Richard. La comunicación no era su fuerte, ni tampoco la empatía, la autoconciencia o la decencia humana básica. Pero, ¿quién lleva la cuenta? La cena empezó con charla pequeña sin sentido. El tipo de charla vacía que las personas ricas usan para evitar discutir nada real. Catherine preguntó sobre nuestro apartamento. Tyler murmuró algo sobre una chica que estaba viendo que trabajaba en marketing o PR o algo. Richard se quejó de su juego de golf, aparentemente sufriendo porque su nuevo caddy no entendía su sistema, que estoy seguro era código para soy terrible en golf pero necesito a alguien a quien culpar. Me quedé callado, empujando una ensalada elaborada con más ingredientes que mi juego de química de la universidad. Sofía notó mi silencio y se inclinó, susurrando, «Estás siendo extraño. ¿Qué pasa?» «Nada», dije, sonriendo esa sonrisa que había perfeccionado durante años. La que dice todo está bien, mientras mi cerebro gritaba, «Tu padre es un idiota y todos estamos condenados». Solo cansado de la semana. Ya sabes cómo es. No se lo creyó. Pero antes de que pudiera presionar más, Richard se puso de pie, golpeando su copa de vino de cristal con un tenedor como haciendo un brindis de boda. Todos dejaron de comer, tenedores congelados en el aire como algún freeze-frame caro. Esto era el gran anuncio. El momento en que Richard revelaría su golpe maestro de genio que definitivamente terminaría en lágrimas, bancarrota o ambas. Todos. Empezó Richard, su voz boteando con confianza que solo viene de estar espectacularmente equivocado sobre algo y no saberlo aún. Tengo noticias maravillosas. A partir del lunes, Tyler tomará el cargo como director de inversiones de Sterling Investments. El silencio que siguió fue tan espeso que podrías haberlo cortado con esos cuchillos elegantes. La cara permanentemente sorprendida de Catherine de alguna manera parecía aún más sorprendida. El tenedor de Sofía realmente cayó en su plato, el sonido resonando por el comedor como un disparo. Tyler, ya achispado, levantó su copa de vino como si acabara de ser promovido a gerente asistente en un restaurante de comida rápida y estuviera genuinamente orgulloso. «Papá», Sofía empezó, su voz tensa. «¿De qué estás hablando?» «Daniel es el CEO. Daniel siempre ha sido el CEO». «¿Era el CEO?» Richard corrigió, sentándose de nuevo con una Smilk satisfecha que me hizo querer arrojarle mi ensalada cara a su cara a cara. «Es hora de nuevo liderazgo, perspectivas frescas». Tyler ha estado preparándose para este momento toda su vida. Toda su vida. El chico tenía 32 años y aún no sabía hacer un nudo Windsor apropiado sin tutoriales de YouTube. Pero claro, Richard ha estado preparándose para este momento, justo como yo me he estado preparando para ser astronauta ocasionalmente mirando al cielo. Sofía se giró hacia mí, sus ojos amplios con traición. ¿Sabías de esto? Me enteré el martes, dije calmadamente, tomando un sorbo de vino que de repente sabía a vinagre y malas decisiones de vida. Quería ver cómo iba la cena antes de mencionarlo. Antes de mencionarlo, siseó, manteniendo su voz baja pero no lo suficientemente baja. Daniel, esto es una locura. Tyler no puede dirigir el fondo. No sabe ni lo básico sobre ello. He estado aprendiendo, interrumpió Tyler, sus palabras ligeramente arrastradas, lo que realmente inspiraba confianza en su habilidad para gestionar miles de millones. Papá me ha estado enseñando. Y he estado leyendo libros, muchos libros sobre inversiones y cosas. Libros sobre inversiones y cosas. Damas y caballeros, su nuevo director de inversiones. Richard miró radiante a su hijo como si acabara de curar el cáncer en lugar de revelar que era espectacularmente no calificado para un trabajo que empezaba en menos de 48 horas. Tyler está listo. Tiene el instinto Sterling. La sangre Sterling. Eso es lo que importa en este negocio. Casi me ahogo con mi vino. El instinto Sterling. La sangre Sterling. Esto no era la Europa medieval. Y no estábamos discutiendo heredar un trono. Estábamos discutiendo gestionar los ahorros de retiro de otras personas, los fondos universitarios de sus hijos, todo su futuro financiero. Pero aparentemente Richard pensaba que las líneas de sangre importaban más que la competencia real, lo que explicaba tanto sobre por qué me había necesitado durante 17 años. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a Richard con una sonrisa que probablemente parecía agradable pero se sentía como dientes descubiertos. Richard, déjame decirte algo, y quiero que realmente escuches esto porque es importante. Acabas de cometer el error más caro en la historia de tu compañía. Probablemente de tu vida, en realidad. Pero no te preocupes, estaré viendo desde las gradas con palomitas cuando todo se queme. Todos rieron nerviosamente.
Ese tipo de risa incómoda que la gente hace cuando alguien dice algo que podría ser una broma, pero probablemente no lo es. Catherine intentó cambiar el tema de nuevo. Tyler levantó su copa en otro brindis desaliñado. Sophia parecía querer que el piso se abriera y tragara toda la mesa. Pero Richard solo me sonrió de vuelta, smug y satisfecho, completamente convencido de que había ganado algo. Y yo seguí sonriendo también, porque sabía algo que Richard no sabía. No estaba bromeando, ni siquiera ligeramente. La mañana del lunes llegó con todo el entusiasmo de un funeral completo con cielos grises que parecían que Dios mismo estaba decepcionado con las decisiones de vida de la humanidad. Llegué a las oficinas de Sterling Investments a mi hora habitual, 6:30 de la mañana, porque los mercados no se preocupan por tu horario de sueño. Y tampoco los clientes en Tokio que quieren respuestas antes de su almuerzo. Tyler ya estaba en la sala de conferencias principal, y uso ya de manera flexible porque eran casi las 7, y el chico parecía que acababa de salir de la cama. Se puso un traje que costaba más que los autos de la mayoría de la gente, y lo llamó profesional. Su cabello estaba haciendo esa cosa donde se para y va hacia atrás como un gallo confundido, y estaba sudando a través de su camisa de vestir a pesar de que el aire acondicionado estaba puesto en temperaturas árticas. Frente a él había pilas de documentos legales, archivos de clientes, y lo que parecía ser un manual de cumplimiento más grueso que una guía telefónica de los 90. Miró hacia arriba cuando entré, y el alivio en su cara fue casi triste. Casi habría sido más triste si no hubiera sido cómplice en quitarme mi trabajo. Daniel prácticamente chilló, poniéndose de pie tan rápido que tiró su taza de café. Afortunadamente, estaba vacía porque ver cómo explicaba manchas de café en un acuerdo de cliente de 100 millones habría sido comedia de oro, pero también probablemente ilegal. Gracias a Dios que estás aquí. He estado mirando estos archivos desde las 5 de esta mañana, y no yo quiero decir, hay mucho aquí. Mucho. Eso generalmente pasa cuando diriges un fondo de inversiones de miles de millones de dólares, dije, dejando mi maletín y tomando mi propio café de la sala de descanso. Hay papeleo, regulaciones, clientes que esperan que sepas lo que estás haciendo. Concepto revolucionario, lo sé. Perdió completamente el sarcasmo, lo cual era el superpoder de Tyler. Ser oblivious a todo, incluyendo señales sociales, tendencias de mercado y aparentemente concepto de preparación. Cierto. Sí. No. Lo entiendo. Pero quizás podríamos gestionar, cómo trabajar juntos, ya sabes, periodo de transición y todo eso. Tomé un largo sorbo de mi café, que sabía como si lo hubieran preparado en un estacionamiento, pero de alguna manera era lo mejor de mi mañana. Escucha con atención, Tyler. Clientes con 2.000 millones no quieren un proyecto grupal. Esto no es química de secundaria donde puedes poner ambos nombres en el informe de laboratorio y esperar un B. Estos son fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fondos soberanos. Quieren una persona a cargo y esa persona necesita realmente saber lo que está haciendo. Su cara cayó como si le acabara de decir que Santa no era real y también que su perro murió. Pero papá dijo, tu papá dice muchas cosas. Lo interrumpí, sentándome y abriendo mi terminal Bloomberg porque aunque técnicamente estaba despedido, los mercados no se preocupaban por la política de oficina y yo aún tenía estándares profesionales. No las hace verdaderas. Ahora tienes tu primera llamada con cliente en unos 20 minutos. El fondo de pensiones Greenfield, 400 millones bajo gestión. Van a preguntar sobre proyecciones del Q3 y el nuevo juego de infraestructura que hemos estado desarrollando. ¿Estás listo? El color drenó de la cara de Tyler como si alguien hubiera jalado un tapón. ¿Proyecciones del Q3? ¿Juego de infraestructura? Daniel, ni siquiera sé qué. Entonces sugiero que lo averigües, dije, no de manera poco amable, pero no exactamente cálida tampoco. Eres el director de inversiones ahora. Esto es lo que hacen los CEOs. Toman llamadas de clientes y no suenan como internos confundidos. La llamada de conferencia empezó a las 7:30 en punto. Robert Martínez de Greenfield entró en la línea con su habitual eficiencia gruñona. Ex marine. Sin tonterías, el tipo de hombre que podía oler la incompetencia a través de una línea telefónica. Mañana, Daniel. Tengo a tu nuevo chico aquí conmigo. Mañana, Robert. Dije, gesticulando para que Tyler se desmuteara. Tyler Sterling está aquí. Está tomando el cargo como CEO. Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa que habla volúmenes. Tyler Sterling, el hijo de Richard. Ese es. Otra pausa, más larga esta vez.
Podía prácticamente oír el cerebro de Robert procesando esta información y llegando a la misma conclusión que una calculadora si le pides dividir por cero. Error. Cierto. Bueno, Tyler, iré al grano. Hemos estado con Sterling Investments por 8 años. Daniel nos ha hecho mucho dinero. Mucho dinero. Mis jubilados lo aman, pero necesitamos saber. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Por qué deberíamos quedarnos? Tyler me miró como un hombre ahogándose mira a un salvavidas. Yo lo miré de vuelta con el apoyo emocional de un muro de ladrillos. Este era su show ahora. Hora de actuar. Bueno, señor Martínez, empezó Tyler, su voz rompiéndose como un adolescente pasando por la pubertad. He estado aprendiendo el negocio de mi padre. Me ha enseñado mucho sobre, ya sabe, inversiones y mercados y cosas. Cosas. Dijo cosas a un cliente de 400 millones. ¿Cosas? Repitió Robert, su voz plana. Tyler, voy a ser directo contigo. Tu padre no nos hizo dinero. Daniel lo hizo. Y si Daniel ya no está dirigiendo el fondo, no estoy seguro de por qué seguimos en él. Necesito números, estrategia, confianza. Lo que estoy oyendo ahora es un chico que suena como si acabara de aprender que es el mercado de valores la semana pasada. Eso no es yo quiero decir. Tyler estaba espiralando, su cara poniéndose roja, sudor corriendo por sus sienes como si estuviera corriendo un maratón en el Sáhara. Daniel está aquí. Daniel, puedes, yo no soy el tío más, dije simplemente, examinando mis uñas como si de repente fueran lo más interesante del mundo. Tú lo eres. Responde la pregunta del hombre. Robert no esperó. Mira, Tyler, voy a hablar con mi junta. Estaremos en contacto. Daniel, buena suerte con lo que hagas después. La vas a necesitar si estás dejando este circo. La línea se cortó. Tyler miró el teléfono como si lo acabara de morder. Él colgó. Sí, ¿qué hago? Reza para que no retire su dinero, dije, poniéndome de pie y estirándome. Pero entre tú y yo, absolutamente va a retirar su dinero. Probablemente para fin de día, lo que significa que tienes unas 8 horas antes de que Richard descubra que acabas de perder 400 millones. ¿400 millones? Tyler realmente se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por la oficina. Varias personas asomaron la cabeza para ver que había muerto. Daniel, tienes que ayudarme. Tienes que llamarlo de vuelta. Tienes que no tengo que hacer nada. Dije, calmadamente recogiendo mis cosas. Este es tu rodeo ahora, vaquero. Pero hey, mira el lado positivo. Solo tienes unas 12 llamadas más con clientes hoy. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor, como resultó, pasó bastante rápido. Para las 9, la dotación de la Universidad de Columbia había solicitado una reunión para discutir cambios recientes en la gestión, que era hablar universitario para estamos a punto de dejarte, pero queremos ser educados al respecto. Para las 9:30, el Fondo Soberano Noruego había enviado un email solicitando aclaración sobre transiciones de liderazgo, que era hablar noruego para qué demonios están haciendo allá. Tyler se estaba desmoronando más rápido que un castillo de arena en marea alta. Seguía intentando responder preguntas que no entendía, usando palabras que claramente acababa de googlear 5 segundos antes y generalmente dando la vibe de un Golden Retriever que accidentalmente había sido puesto a cargo del control de tráfico aéreo. Habría sido gracioso si no hubiera sido tan predecible. En realidad, quita eso. Seguía siendo gracioso. Predecible y gracioso no son mutuamente exclusivos. Para las 10, Richard irrumpió en la oficina como una tormenta en un traje de $1,000. Su cara ese tono morado enojado que siempre venía antes de un colapso o un ataque al corazón. A veces ambos. ¿Qué demonios está pasando? Rugió tan fuerte que toda la oficina de repente encontró sus monitores fascinantes. Greenfield acaba de retirar 400 millones. Columbia está lista para irse. Los noruegos están haciendo preguntas. Tyler, ¿qué hiciste? Tyler parecía que podría llorar. Triste, realmente, pero yo estaba demasiado ocupado escribiendo mentalmente mi discurso de te lo dije. Papá, lo intenté. Balbuceó. Lo juro que lo intenté, pero me preguntan cosas que no sé cómo responder, y Daniel no me ayuda. Richard se giró hacia mí como si yo fuera personalmente responsable de la gravedad. Esto es tu culpa. Lo sabotaste. No levanté un dedo, dije, sorbiendo mi café frío, que de alguna manera sabía a victoria. Solo vi a tu hijo fallar en un trabajo para el que está desesperadamente no apto. Tú lo hiciste, tío. Bueno, esto es lo que eso parece. La boca de Richard se abrió,
probablemente para dar alguna lección sobre lealtad o familia. Las excusas usuales de hombre rico cuando sus malas decisiones explotan. Pero su asistente irrumpió pálida y temblorosa. «Oh, señor Sterling, la Junta está en la línea 1. Quieren respuesta sobre Greenfield, y Columbia acaba de dar aviso. Se están yendo, también. 320 millones. La cara de Richard drenó de morado a blanco tan rápido. Pensé que realmente podría desplomarse. 720 millones gana en menos de 3 horas. Me senté allí con mi café terrible y pensé, debería haber traído palomitas. Esto iba a ser un show. 2 semanas después, la prensa financiera tuvo un día de campo. Los titulares leían como comedia. Sterling Investments implosiona. Fondo de 1.000 millones pierde 60% de la noche a la mañana. El hijo de Richard Sterling desencadena desastre de mercado. El New York Post naturalmente fue por la sangre. Como padre, a diferencia del hijo, el espectacular plantón de cara de Sterling Investments. Incluso fotosupearon la cara de Tyler en un avión cayendo. Muy classy. El colapso fue brutal. Una vez que Greenfield y Columbia se fueron, el resto siguió como dominós. Excepto que cada uno llevaba cientos de millones y hacía que Richard pareciera más viejo cada día. El Fondo de Riqueza de Noruega se fue. El Fondo de Pensiones de Massachusetts se fue. Luego vinieron las oficinas familiares, nombres que apenas podía pronunciar, pero cuyo dinero yo había crecido por años. Para el final de la primera semana, Sterling Investments había encogido de 2.1 mil millones a apenas 400 millones. La mayoría de eso era dinero propio de Richard. Dinero que no podía retirar sin admitir que había hundido su propio barco. Naturalmente, me culpó por todo excepto el clima. Honestamente, estaba medio sorprendido de que no me culpara por eso también. Según él, yo había envenenado a los clientes, sabotajeado a Tyler y orquestado una conspiración para arruinar Sterling Investments, lo cual era hilarante porque todo lo que hice fue presentarme al trabajo y ver a Tyler hacer un belly flap en el olvido profesional como un clavadista olvidando la piscina. Y luego vino la obra maestra de estupidez de Richard. Llamó a la SEC. Realmente presentó una queja diciendo que yo había manipulado el mercado y roto mi deber fiduciario al ahuyentar clientes. Cuando mi abogado me lo dijo, reí tan fuerte que casi arruiné mi laptop con café, lo cual habría sido trágico ya que la estaba usando para ver a Sterling girar por el desagüe. La SEC tardó unas 48 horas en cerrarlo. Su carta básicamente dijo, tu hijo es incompetente. Los clientes pueden irse cuando quieran. Daniel Torres no es el problema. Por favor, deja de desperdiciar nuestro tiempo. Lo frasearon educadamente, pero el significado era cristalino. Luego vino la llamada que cambió todo. Estaba en casa un miércoles porque cuando le despiden todos los días se sienten como sábado cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi lo ignoré pero contesté de todos modos. Daniel Torres, dije. Señor Torres, soy Sandra Chen de la Comisión de Valores y Bolsa. Me senté derecho. SEC llamando de nuevo. No bueno. Señorita Chen, dije cuidadosamente. ¿En qué puedo ayudarla? Hemos cerrado la queja del señor Sterling, dijo. No hay evidencia de que haya hecho algo malo. De hecho, su contrato protegió apropiadamente los intereses de los clientes. Su queja es desestimada con perjuicio. Dejé salir un aliento. Eso es bueno saberlo. Hay más, continuó. Varios clientes que dejaron Sterling Investments nos han contactado. Preguntaron por su información. No podemos referirlos oficialmente, pero no hay ley que te impida empezar tu propio fondo. Después de colgar, me senté allí pensando. Richard intentó enterrarme. En cambio, solo me hizo el agente libre más buscado en Wall Street. Su truco con la SEC probó a cada cliente que yo no era el problema, que era el único digno de confianza. 3 días después, estaba en una sala de conferencias que costaba más por hora que lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Pritchard and Associates, 3 pisos de espacio prime en Midtown con vistas al Central Park que agregaban al menos un 0 a sus facturas. Douglas Pritchard entró justo a tiempo. Abogados como él no llegaban tarde. Mediados de los 50, cabello plateado, un traje que valía mi salario del primer año, y una sonrisa que te hacía pensar en tiburones y smokines. Daniel Torres, dijo, estrechando mi mano con justo el agarre correcto. He estado siguiendo tu historia. La implosión de Sterling es el chisme más caliente en Manhattan. Bueno, eso y los Mets, pero los Mets siempre decepcionan. Así que tu desastre es mucho más interesante. Encantado de proporcionar entretenimiento, dije, sentándome de vuelta.
Aunque no estoy seguro de por qué necesito un abogado de valores. La SEC ya me cleared. No me necesitas para ellos, dijo Pritchard, abriendo una carpeta gruesa. Me necesitas porque Richard Sterling está a punto de demandarte. 2 semanas, quizás menos. Y cuando lo haga, querrás tenerme parada entre tú y cualquier abogado de ganga que pueda raspar juntos. Antes de que pudiera decir una palabra, la asistente de Pritchard llamó. Luego entró con un hombre que medio reconocí de reuniones con clientes. Robert Martínez, Fondo de Pensiones Greenfield, el primer gran cliente en irse cuando Sterling Investments colapsó. Daniel, dijo Martínez, dejando caer en una silla sin esperar invitación. Tipos como él nunca pedían. Encantado de verte lejos del caos. Robert, dije, tomado por sorpresa. ¿Qué te trae aquí? Te estoy ahorrando una llamada telefónica. Disparó de vuelta. Saqué 400 millones de sterling porque Tyler Sterling no podía distinguir una acción de un bono. Ese dinero aún necesita ser gestionado y mi junta aún espera retornos. Así que, aquí mi oferta. Únete a Greenfield como socio consultor. 5 millones base, 20% de retorno sobre benchmark y control total sobre estrategia. Me congelé. 5 millones base, 20% encima. Eso era más de lo que había ganado en Sterling en 3 años. ¿Quieres que dirija el fondo Greenfield? No todo, corrigió Martínez. Nuestra pieza 400 millones para empezar. Hazlo bien. Agregamos más. Falla, cortamos lazos. Sin política, solo resultados. Pritchard se sentó de vuelta, sonriendo como si supiera el punchline. Robert se contactó la semana pasada. Dijo, no eres el único tampoco. Varios de tus viejos clientes llamaron. No están persiguiendo a Sterling más. ¿Te quieren a ti? ¿Varios? Pregunté. ¿7? Respondió Pritchard, deslizando una carpeta al otro lado. Greenfield con 400 millones, la dotación de Columbia con 320, el Fondo Soberano de Noruega con 200, 3 oficinas familiares por otros 300, y 2 grupos de private equity husmeando. Suma, estás mirando 1.5 mil millones en activos potenciales. Hice las cuentas en mi cabeza y se sintió como burbujas de champán explotando. 1.5 mil millones. Suficiente para lanzar mi propio fondo, construir mi propio equipo, mi propio imperio sin el nombre de Richard Sterling en ninguna parte. 6 meses después, Torres Capital Management estaba sacando números tan fuertes que los reporteros se quedaban sin palabras para describirlos. Teníamos 2.000 millones bajo gestión con retornos que hacían que los competidores parecieran que estaban tirando dados. Sterling Investments quebró 3 semanas antes. 30 años del legado de Richard Gunn. Luego vino el día en la corte de bancarrota. Compré Sterling Investments por 12 millones. Vi a Richard firmar todo. Parecía un fantasma. Gris, drenado, roto. El mazo del juez cayó y su compañía era mía. Pero el final real vino un año después de que Richard me despidiera. Para entonces, yo estaba prosperando, gestionando 4.8 mil millones retornos de primer nivel, mi propia oficina de esquina con mi nombre en la puerta. Luego Sofía, 8 meses embarazada, me dijo que su padre se estaba muriendo de cáncer pancreático. 6 meses quizás. Me pidió que lo perdonara. No por él, sino por nosotros, por nuestro bebé. Esa misma semana, el hijo de Richard Tyler pasó por allí. Había dejado las finanzas, estaba enseñando matemáticas y entrenando baloncesto. Parecía feliz, libre. Me agradeció por haberlo perdonado cuando podría haberlo destruido. Luego dijo algo que se quedó. Tú y mi papá son iguales. Ambos adoran la lealtad y llevan cuenta de las traiciones. La diferencia es que eres más inteligente sobre dónde la das. Pero mi papá se arruinó a sí mismo persiguiendo respeto de gente que no importaba. Ten cuidado, te estás convirtiendo en él. Ese fin de semana fui al estudio apretado de Richard en Queens. El hombre que una vez poseyó una estate en Hamptons ahora vivía en 400 pies cuadrados. El cáncer lo había vaciado. Cuando me vio, se derrumbó. Estaba celoso de ti por 17 años. Admitió entre lágrimas. Hacías que pareciera fácil. Arruiné mi propia compañía porque no podía soportar ser segundo mejor ante mi yerno. Lo siento, Daniel. Lo siento tanto. Parado allí sosteniendo la mano de Sofía y sintiendo nuestro bebé patear, me di cuenta de algo. La ira era solo otra correa que él tenía sobre mí. La victoria real no era aplastar enemigos. Era no necesitarlos. Te perdono, dije, y lo dije en serio. No porque Richard lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Porque nuestra hija merecía conocer a su abuelo.
Porque ser mejor que Richard significaba ser mejor en la vida, no solo mejor en los negocios. Richard vivió 4 meses más. Sostuvo a Isabella 2 veces antes de partir con Sofía y yo a su lado. En el funeral, Tyler dio un eulogio conmovedor sobre aprender a través del fracaso. Torres Capital ahora gestiona casi 5.000 millones. Pero cuando Isabella me mira preguntando preguntas interminables, sé que lo más importante que gestiono es ser su papá. Tyler tenía razón. Podría haberme quedado como el hombre que aplastó a Richard Sterling. En cambio, elegí ser más. Un buen esposo, un padre presente, alguien que sabía que el marcador no importaba cuando enseñabas a tu hija a andar en bicicleta. Richard murió arruinado pero perdonado. Eso no era debilidad, era fuerza. La semana pasada, Isabella preguntó por qué mantengo la foto del abuelo Richard en mi escritorio. Le dije que cometió errores, pero amaba a su familia, que las personas son complicadas y que el éxito sin compasión es solo soledad cara. Asintió como si entendiera, luego preguntó si podíamos comprar helado. Así que, lo hicimos porque eso es lo que importa ahora. No venganza, no llevar cuenta, solo helado con mi hija un martes, mostrándole que el perdón no se trata de quién lo merece. Se trata de negarse a dejar que la ira escriba tú.